1964. Los Beatles eran furor mundial. Un empresario televisivo argentino anuncia que increíblemente ha cerrado un contrato para traerlos al país. Sí, los Beatles, el fenómeno británico, iban a pisar las tierras del mate y el asado. Pero llegado el día, los Beatles que aparecieron frente al público no eran los que la gente esperaba. Hoy vamos a hablar de una historia tan bizarra como disparatada. Hoy vamos a hablar de los otros Beatles. Las historias contadas y las opiniones expuestas en este podcast no tienen otra intención más que entretener. No es disertación académica ni pretendemos traer luz a la humanidad. También podemos equivocarnos en cuanto a datos y si sucede, no es con ánimo de ofender persona, cultura, religión o creencia alguna. Favor de consumirnos sin ofenderse y con ganas de pasar un buen rato. Bienvenidas y bienvenidos a Contrahistorias, el podcast donde vamos a hablar, se caga de risa, de los otros y las otras, versiones distintas y no tan conocidas de los principales acontecimientos de la cultura y personajes de la cultura popular. Como el orto lo dije, pero bueno. Se entendió. Sí, ya lo sabes. Ya, además, ¿cuántos capítulos llevamos ya que... Tercera temporada. Tercera temporada. En nuestra oficina detectivesca. Me encanta, soy muy fan de la oficina. A mí también, me gusta mucho. ¿Cómo estás, Alejo? El día de hoy, este día maravilloso, tan feliz, tan radiante, deslumbrante. Todo eso es el día de hoy. Todo eso es el día de hoy. Es el mejor martes, miércoles, jueves de su semana. No sabemos cuándo va a salir esto. Pero algún día. Yo creo que además salen los sábados. Los sábados puede ser, el mejor sábado de su nadie sabe, nadie su sabe. semana. Pero bueno, acá estamos y hoy te voy a contar una historia muy divertida. Hoy te voy a contar una historia muy, pero muy divertida. Diana, Carminia, Federica, Talía, Saúl Chávez. Bien. Ya es que ya ni siquiera me enojo, ¿sabes? Ya ahora espero con emoción qué nombres voy a tener. ¿Cuáles son los nombres que vas a tener hoy? Sí, ya después de 3 temporadas. Esta es la tercera, ya Sí. me acostumbré. Porque dicen que la tercera es la vencida. Por eso cuando vas a comprar algo a un supermercado, cuando vas a agarrar una lata, no tienes que agarrar la tercera porque ya se es la venció. vencida. ¡Oh! El humor. Recién empezamos y la gente ya se quiere ir. Bueno. No, quédense. Por favor, les prometemos que vamos a mejorar. ¿O no? Bien, entonces, ¿vamos a empezar, te parece? Sí, empezamos. Bueno, primero voy a empezar con una cita de un trabajador de Canal 9. Esta es una historia que pasó en Argentina, así que te voy a dar un poco de contexto también. Canal 9 es un canal muy famoso de Argentina. Uh-huh. Roberto Monfort, un trabajador de ese canal, en este momento, en 1964, decía: yo trabajaba en videotape y nosotros mismos no podíamos creer que venían los Beatles. Sabíamos de la importancia y popularidad que habían ganado en el mundo entero. Por eso, la llegada de los Beatles nos llamó la atención hasta aquellos que trabajábamos en el canal. Claro. Imagínate el tipo Alejandro Romay, que era un empresario muy famoso de Argentina, el zar de la televisión se le decía, anuncia que va a traer a los Beatles. Es un gran paso para la televisora, ¿no? Argentina, por supuesto. Aparte para su canal, que era Canal 9. ¿Era un canal popular o...? Sí, en Argentina digamos 3, 4 canales populares, más que populares, los canales abiertos, digamos, los que no son de cable, los que puede ver cualquier persona que tenga televisión, con una antena, sin necesidad del cable, son Canal 9, y eran también Canal 9, Canal 13, Telefe y ATC en ese momento, que ahora se llama la televisión pública. Okay. O sea que era uno de los 4 canales principales. Muy bien. Y América también está. En ese momento creo que no estaba, pero ahora está América. Bueno, la promoción, una de las promociones decía: los auténticos Beatles ingleses en transmisión exclusiva de Casino Phillips, miércoles a las 21 por Canal 13. Me gusta, o sea, yo estaría ahí expectante. La gente estaba desesperada. Sí, además, ¿sabes qué? Me iría hasta la televisora afuera, porque claro, si están en mi país y además son de Reino Unido, sí, bueno, ajá, de Inglaterra sí. En ese momento. Reino Unido, oye, si llegan a Argentina y
Claro que los quiero ver. Exactamente. Ahora, si prestaste atención, te habrás dado cuenta, y si no prestaste atención no te habrás dado cuenta, de que el primer testimonio es de un trabajador, y yo te dije que Alejandro Romay era el dueño de Canal 9, pero el anuncio, la publicidad que te leí recién, decía Canal 13. Ahí ya empieza está raro. Sí, ya es una de las bizarreadas de esta historia. Ahora la vamos a ampliar en algún momento. Ajá. ¿Ok? Los Beatles ya eran una sensación. Habían viajado a Estados Unidos y eran un fenómeno mundial surgido en Londres para el mundo. Ahí está Paul. El 9... John, según tú. El 9... Esas son intimidades de cosas que hablamos con Dianita. Los Beatles... esto ya lo leí. El 9 de febrero de 1964, a 2 días de haber arribado a Estados Unidos, los Beatles se presentaron en el show de Ed Sullivan. En ese momento comenzó oficialmente lo que fue conocido como la Beatlemanía. Un estado de locura colectiva inédito hasta el momento. ¿Cómo hacían? Exactamente. Hazlo mientras tomo un... Así, pero muchas yo. Claro, exactamente. Eso era la Beatlemanía. Para la gente que no sabía, es tal cual como lo hizo Dianita. Los titulares... Alejandro Romay, mítico dueño y director de Canal 9, dijo que había logrado un contrato fabuloso y que iba a traer a los Beatles a Argentina. ¿Ok? Los titulares en los diarios no se hicieron esperar. 25 mujeres fueron hospitalizadas en Escocia luego de una presentación de los Beatles. ¿Pasará esto aquí también? ¡Wow! La Beatlemanía. Exacto. 25 mujeres hospitalizadas en Escocia. ¿Pasará lo mismo en Argentina? ¡Ay, qué emoción! Tremendo. O sea, ya estaban previendo hospitalizaciones. De este día no, usted no puede entrar, es que probablemente entren más de 25 personas. Exacto, era como la pandemia, no había camas. Era como tremendo. Un testigo de aquella experiencia relata: me acuerdo de enterarme que los Beatles venían a Argentina por mi prima, que estaba enloquecida. ¿Cómo estaba la prima? Ni siquiera por el hecho de verlos en un teatro, sino el simple hecho de que estuvieran pisando Argentina, ya era una experiencia muy fuerte. Romay, en materia de promoción, revolucionó todo lo conocido hasta el momento. Se desató una locura y una expectativa jamás vistas. El acontecimiento estaba anunciado y la gente esperaba a los Beatles en Buenos Aires. En todos los aires, no importa. Buenos, templados, fríos, calientes, no importa. Lo importante es que venían los Beatles a Argentina. Ajá. El 8 de julio de 1964, en el programa El Festival de la Risa de Canal 9, recordemos que el anuncio decía Canal 13, el conductor Alberto Berco... ¿Por qué se ríe, señora? Del nombre de Albertito. Sí, pero suena como alberca. Como, no sé. Claro, alberca es lo que le dicen a la pileta, a la piscina acá. Sí. Alberto Berca. Claro, alberca. Es verdad. Alberca, me gusta, le podemos decir alberca. Entonces, el conductor argentino Alberca decía: nuestra programación, así empezaba el programa. Nuestra programación está basada en lo mejor que tiene la juventud argentina actual, pero nuestros fines son mucho mayores: la conquista de los mercados latinoamericanos. En el estudio estaban puestos los instrumentos, había unas cortinas en el fondo y al correrse estas, los 4 artistas ingresaron al estudio ante una multitud que coreaba Beatles, 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 Beatles. Pero había algo raro. En la batería estaba escrito el nombre del grupo y en lugar de leerse The Beatles, se leía claramente otra cosa. El conductor terminaba de anunciar: con ustedes, los American Beatles. A ver. Este trabajador, del que leí su testimonio al principio, continuando su relato, dice: y cuando salieron al aire, se dio cuenta la gente que no eran los Beatles verdaderos, sino que eran los Beatles truchos, o sea, los Beatles americanos. No, ¿cómo creen? Es que además me imagino así a la gente, ¿qué? Pero ellos no son.
Están las imágenes que yo no las voy a poner en este capítulo porque ya contado es gracioso, pero lo pueden buscar. Están Pablo las imágenes del programa. No, Paul McCartney. José. Sí. No, tremendo. José Libros. Sí. Lo que se leía en la batería del grupo era justamente The American Beatles, escrito con 2 E, como abeja. Beatles. ¿Cómo se atreven? ¿Ellos sabían? Ahora vamos a ver eso. O sea, no estaba escrito de Beatles como los 4 de Liverpool, sino B como abeja, Tles. Hermoso. No, pues ya le hubieran puesto Beatles nada más. Claro. No, hermoso. Aparte ahí vienen los de baffles. abeja. Es genial porque los baffles zumbaba, porque eran abejas. Malísimo. Y para colmo, empiezan a cantar una versión de Twist and Shout ante los ojos de toda la audiencia en el estudio y toda la gente que estaba viendo el acontecimiento por televisión. No. Check it out, baby. Twist and Shout. Y eran los Beatles. Los Beatles. Amo esta historia, me parece hermosa. Esta historia le voy a agradecer a Andrés Luchisano, que es un amigo que ve el podcast siempre, que ya lo nombré una vez. Y es tremendo porque él me contó esta historia y yo no la conocía. Wow. Me dijo, tenés que hablar de los otros Beatles. Y sí, es buenísima. Bien, en un momento el público pide otra, porque ya el público estaba ahí. Otra. Y los Beatles cantan una versión de La Bamba. ¿Ah? O sea, los Beatles estaban para bailar la bamba. Es que era el cover. Para bailar la bamba. No. Es hermoso. Los falsos Beatles son... Pero sí se parecían, o sea, sí. Sí, mucho. Sí. Ahora te cuento. No las caras, pero sí estaban como... El look eran los Beatles. Los pelos eran los Beatles. Pero pues al menos la imitación, o sea, que claro, fuera... lo que pasa es que eran 4... Vos lo veías de lejos y era 1960, imagínate, 64. La gente veía 4 así de lejos y decía los Beatles. Ahora te voy a contar cómo se creó el grupo, todo. Es tremendo. Lito Nebbia, un famosísimo cantante argentino y testigo de la época, relata: a alguien se le ocurrió ahí, viene a la Argenta, pone que son los Beatles. Total, nadie se va a dar cuenta. Claro, lo que acabas de decir, 4 de lejitos, ajá. Otra testigo completa. Y además no se escribía igual, se escribía con doble E. Pero bueno, quién sabía, más o menos. Ponelos ahí, que canten. Ay, no importa. Ay, es hermoso. Lo van a ver igual. Lo van a ver, está toda la Argentina esperando. El testigo de la prima, ¿te acuerdas que hubo uno que dijo que se enteró por la prima que estaba emocionadísima y enloquecida de que venían los Beatles? Sí. El testigo de la prima cuenta, y mi prima estaba enloquecida, pero cuando vio que el que salía no era Paul McCartney, se puso a llorar desconsoladamente. Pobre, la prima llorando y nosotros nos estamos cagando la risa. De la risa. Ay, la prima, yo me imagino esperando a Paul McCartney y entró Paul McCartney. Ay, Dios. Ay. No, tremendo. En Estados Unidos, un tiempito antes, hay un material de un programa de televisión en el que entrevistan a estos American Beatles. Y les dicen, siendo los American Beatles, me imagino que han hecho muchos viajes. Y uno de ellos contesta, sí, de hecho, el 4 de julio vamos a ir a Sudamérica. Por este viaje, que al final se hizo más adelante. Pero... Gira. Sí, y ahora te empiezo a contar el origen. El manager de estos 4 impostores era Bob Shorty. Recordemos este nombre porque es un genio. Bob Shorty es... Lo amo. Hay entrevistas, vos podés buscar en YouTube, hay entrevistas que le hacen a Bob Shorty y es... No. Él te cuenta todo y se caga de risa de cómo inventó a los Beatles truchos. Ok. Él mismo cuenta que era dueño de un club nocturno en Miami llamado Mau Mau. Cuando los Beatles empezaron a ser famosos, dijo, estos son los Beatles ingleses, yo voy a hacer un grupo que sean los Beatles americanos. Así, Bob Shorty... Sí, pero se lo tomó muy literal, ¿no? O sea, no es como que quiero formar un grupo que sean los Beatles. No. Van a ser los Beatles. ¿Cómo se va a llamar tu grupo que van a ser los Beatles americanos? The American Beatles. Sí, no me voy a... Pero los derechos, le ponemos 2C y listo. Ya está, Bob Shorty. Lo amo. Amo a Bob Shorty, quiero decirlo. Lo pensó bien, o sea, él su idea era Beatles americanos. Él estaba adelantadísimo. Entonces tenía a estos 4 tipos y les dije,
oigan, déjense crecer el pelo y les vamos a poner de American Beatles. Y lo cuenta obviamente cagándose de risa. Bob Shorty lo cuenta, vos ves la entrevista y lo cuenta cagándose de risa, como diciendo, sé lo que hice. Claro. Así que estos 4 se dejan crecer los flequillos y las melenas como los Beatles y se lanzan a los escenarios. Literalmente. ¡Ay, te vamos! Porque además llegaban volando. Porque eran los bees. Porque eran bees, claro, eran abejas. Llegaban volando y zumbando. ¡Ay, Dios! Buah. El guitarrista y voz de este bello y plagiador grupo era Bill Ande. Bill Ande. En una entrevista en la que irónicamente está pelado, está calvo, porque encima viste que eran los Beatles, ahora ya está más grande, Sí. entonces está calvo. Ya siguió con la... Claro, totalmente calvo. Cuenta este Bill Ande, que era el guitarrista. Dice, al principio, para nosotros esto era una gran broma. Al principio yo no tocaba ningún instrumento, obviamente, pero a veces nos juntábamos a la salida de un restaurante y nos poníamos a cantar armonizando. Por eso es que los American Beatles tenían buenas armonías, aunque empezamos sin siquiera tocar instrumentos. O sea, ¿no tocaban instrumentos en la realidad? Tocaba. ¿Y cómo se Le habrán puesto la pista. No. El disco, meté el disco de los American Beatles, Pepe, dale. Que se trabe, que se hubiera trabado. Twisan, y la gente... Dale, Pepe, destraba el disco. Pensé que al menos sí cantaba. No, cantaban. No tocaban instrumentos. Pensé que sí tocaban. No, tremendo, es tremendo. En sus caras, Paul, Ringo, George y John, abran paso a Dave, Tom, Vic y Bill. Vic and Bill. Mejor hubieran puesto los Vic and Bills. Ay, Dios. Dave, Tom, Vic y Bill, los American Beatles. Empezaron tocando en hoteles, en casinos, en clubes nocturnos. Un productor de televisión los vio en un club y les dijo, los voy a llevar a Sudamérica. En inglés se los dije, I going to shipping to South America. Así le dijo. Y ellos dijeron, ok, porque ellos no le tenían miedo a nada. Los American Beatles, vos decías, vamos a tocar a la Franja de Gaza, iban y tocaban. O sea, lo que vos le pidieras. Pues es que para ellos me imagino, no sé, yo también pienso que sería como una parodia, Sí, ¿no? O sea, ellos se ellos cagaban también de estaban risa. conscientes de lo que estaban Sí, haciendo. obvio, ellos se cagan de risa. Bob Shorty, recordemos ese nombre, ya les dije, porque el manager es hermoso, rememora y dice tener fotos de que había al menos 10.000 personas esperándolos en el aeropuerto de Ezeiza, que es el aeropuerto ¿Cómo se de Buenos Aires. atreve? Híjole, ajá. 10.000 personas esperando a los Beatles. Claro. Las abejitas. Ahora bien, volvamos al tema de los canales que ya mencioné 2 veces y nunca expliqué, lo de Canal 9 y Canal 13. Ajá. Habíamos dicho que estos Beatles tocaron en Canal 9, donde habían sido anunciados con bombos y platillos. Pero yo les mostré también un anuncio en el que decía que se iban a presentar en Canal 13. Todo esto tuvo que ver con una bizarra y divertida situación en la que estuvo envuelto este famoso empresario, director de medios y productor, Alejandro Romay. Romay anuncia por Canal 9 que iba a traer a los Beatles, pero prácticamente a último momento, cuando ya estaban llegando, se da cuenta de que no eran los originales. Y decide cambiar de Se televisora. da cuenta de que lo habían cagado, básicamente, de que había firmado un contrato que no eran los Beatles. Señor. También él tiene la culpa porque no lee bien el contrato Sí. y no ve que tiene 2 Claro, Es. obvio. También estamos en otra época, pero sí, eso del contrato es cierto. O sea, no había redes ni nada, pero debes leer el contrato y ver que tiene 2 Parece que Romay los había contratado, pero el grupo no llegó en la fecha pactada al país porque se les había atrasado la gira sudamericana. ¿Te acuerdas que ellos dijeron que iban en julio? Bueno, se ve que se les atrasó, entonces Romay los había contratado, pero ellos no llegan. El empresario televisivo quiso rescindir el contrato por incumplimiento. Aprovechó, se sospecha el retraso para dar por terminado el vínculo cuando se dio cuenta del engaño. Claro. Después de haber firmado el contrato. Dijo, bueno, no llegaron, incumplimiento, lo cancelamos. Eso dijo Romay. Pero entonces, Canal 13 atendió al productor que lo llevaba, que no era Bob Shorty. Bob Shorty era como el manager de la banda, sino el productor que les dijo que los iba a llevar a Sudamérica. Y firmó contrato de inmediato para tenerlos en su pantalla. O sea, Romay medio que dice, no los quiero, y el 13
los agarra. Yo sí. Pero el 13 sabía que no eran ellos. Yo creo que el 13 ya sabía. Igual el anuncio del 13, acuérdate que decía los Beatles británicos. Entonces a lo mejor el 13 no sabía tampoco. A lo mejor el productor les iba diciendo a todos que iba a traer a los Beatles. Sí, pero nunca le faltó American. Exacto, tal cual. Los American Beatles entonces llegarían a Argentina como artistas exclusivos de Canal 13 ahora. Pero al ver la expectativa que generó la visita, Alejandro Romay recalculó y se dio cuenta de que, aunque fueran 4 desconocidos, los American Beatles iban a tener éxito. Así que, desempolvando el contrato original firmado con anterioridad, alegó que el productor había asumido un compromiso con Canal 13 cuando todavía estaba vigente el contrato con él. Ok. Porque se ve que no lo rescindieron oficialmente. Como que Romay dijo, bueno, ya se atrasaron, ya no los quiero, pero cuando vio que Canal 13 empezó a promocionar y la gente estaba desesperada... Porque la gente no sabía. La gente no tenía idea, la gente pensaba que venían los Beatles. Ajá. Buah. Los tironeos en esos días previos fueron intensos. Declaraciones mediáticas, abogados, presentaciones judiciales, etc. Dice Romay, ellos vinieron con nuestros pasajes. El 13 en ese momento también había pagado. Pese a los anuncios de Canal 9, los Beatles actuarán en el 13, decía un artículo de la época, porque Romay también empezó a hacer anuncios en Canal 9. Entonces el artículo decía, pese a los anuncios de Canal 9, los Beatles actuarán en el 13. Ok. Alejandro Romay cuenta que hicieron una reunión en Canal 13 para ver quiénes eran los considerados dueños de los Beatles en Argentina, con la justicia y todos los mecanismos formales para que estos chicos fueran directamente al 13. Eso es lo que quería. Yo directamente a la cárcel. Claro, directamente a la cárcel. Yo así de que todo en mi cabeza era fraude. Por favor, que vayan a la cárcel por ladrones. Entonces, lo que dice Romay es que el 13 estructuró maneras formales y judiciales para que estos Beatles fueran directamente al 13. Y dice, y yo estructuré otras maneras informales para traérmelos al 9. Vamos a ver cuáles fueron estas maneras informales que utilizó Alejandro Romay para finalmente robarse a los Beatles que ya se habían robado el nombre de los Beatles originales. Ok. Romay llamó a Martín Caradagian, un famoso luchador de lucha libre argentino y cabeza de un súper popular programa. Ay, ¿Qué pasó? Es que les marcó para que les diera una paliza. Bueno, Los no amenaza. necesariamente, pero más o menos. Ay. Romay llama a Caradagian, este famoso luchador de lucha libre, y él era la cabeza y el jefe de un programa de lucha que se llamaba Titanes en el Ring, que fue muy famoso allá. Y le dijo, quiero a todos los roperos que tenés a mis órdenes. Los roperos son como los armarios. Así le dicen en Argentina a la gente muy grande. Roperos como tipos muy grandes. Quiere muchos guardias de seguridad. Sí, exactamente. Los patobicas, que así se le dice también, gigantes, fueron a ver a Romay. Junto a él se dirigieron al aeropuerto de Ezeiza, contrataron un avión pequeño, un avión privado contrató Romay para poder pasar todos y tener acceso a los túneles de salida de pasajeros y para algo más que les voy a contar en breve porque es espectacular. Lo que hizo Romay, o por lo menos, bueno, esto es lo que cuenta Romay. Hay que ver, anda a chequearlo, ¿no? Hay que ver si es cierto o no, pero lo cuenta él. Ok. Hasta ahorita va muy bien. Sí. Entonces, cuando los Beatles, Bob Shorey, nuestro ídolo, Bob Shorey, el manager, este genio del aprovechamiento que había inventado a los Beatles, a los American Beatles, y otro manager, Jack Bart, bajaron del avión, los gigantes de Romay los estaban esperando en el túnel y prácticamente se les fueron encima. Dejaron 2 personas para que se encarguen de los instrumentos, los sacaron otra vez a la pista, o sea, ellos entran de la pista al túnel para entrar a la aduana. Ellos los sacan a la pista de nuevo y les dijeron algo así como, bueno, la policía hizo un cordón para protegerlos, que era como una especie de V, de V corta. Vamos a meternos en el medio de esa V, de esa V, y cuando nosotros empecemos a correr, ustedes no paren. Entonces se meten por el cordón que había hecho la policía adentro de la pista de vuelo
Y la policía los empieza a correr. Toda la gente de Canal 13 los empieza a correr. Una jueza que tenía la orden para que actúen en Canal 13 los empieza a correr mientras se los estaban llevando los de Canal 9. Se los raptaron, los secuestraron. Más o menos. Sí. Los grandotes empujaban a las personas alrededor para que los falsos Beatles pudieran pasar. Pero acordate que no los habían sacado del aeropuerto, los habían sacado de vuelta a la pista. Uh-huh. Entonces, si los habían sacado a la pista, ¿hacia dónde corrían? Hacia el jet que habían... Hacia el avión privado que había contratado Romay. Los subieron al avioncito, Romay los estaba esperando con champán, despegaron, dieron unas vueltas, aterrizaron en Palermo, que es un barrio, donde había unos camiones que los estaban esperando y los llevaron a un hotel en San Telmo que no conocía a nadie. Y, dice Romay, los encerramos. Los raptaron. Eso, la verdad, sí fue... Bueno, fue medio consensuado, entre comillas, sí, porque ellos corrieron, pero, sí, pero no sabían no entendían nada. Los American Beatles y Bob Shorty no entendían nada. O sea, Bob Shorty lo cuenta esto y se caga de risa. O sea, es como que ahora lo cuenta y no lo puede creer. Y Romay también lo cuenta. Cuenta básicamente cómo secuestraron a 6 personas. Sí, es lo que acabo de ver. Bien, ahora volvemos al programa. Ajá, ok. En otra parte de la presentación, en el mismo programa que te conté antes, el conductor, Alberca, dice: The American Beatles, muy pocos sabrán comprenderlos. Ellos representan una reacción al materialismo. Por eso nadie comprende que estén aquí, en Canal 9, a pesar de todo, por sobre cualquier contrato. Ellos lo definen con una sola palabra: dignidad. Yo rapto. Claro. ¡Socorro! Ayuda. Help. Y empiezan a cantar. Help. I need somebody help. Que ellos estaban secuestrados y el otro le dice dignidad. La dignidad que dibujó el papá de Milhouse. Dignidad era lo que le faltaba a ese Claro, señor, nos está secuestrando. Aparte, ellos no entendían una palabra, no entendían nada de lo que estaba pasando. Canten help. Canten help, me decía, claro. Cántense la del help. Ah, claro. Porque eran los B-movies. No. Bueno, nuestro idolatrado, pues ya podemos decirle idolatrado, Bob Shorty, cuenta que fueron a cenar a lo de Alejandro Romay, este empresario, el empresario de Canal 9, el que los secuestró básicamente. Después ya una vez que se presentaron, viste, ya los llevó a cenar, todos los pasó a un hotel muy lujoso. Primero los metieron en un sucucho, en un hotel cualquiera, y después ya los pasó a un hotel bueno, digamos. O sea, a pesar de que ya se había dado cuenta de la trampa. Sí, ya está. Es que a ellos no les importaba, ellos querían actuar. No, ellos. Bueno, sí, ellos. Claro, porque el tipo ya lo había logrado. Bueno, nuestro idolatrado Bob Shorty cuenta que fueron a cenar a lo de Alejandro Romay e incluso le regalaron una guitarra eléctrica a su hijo, que era fan de los Beatles. Dice Bob Shorty, linda gente, muy agradable. Mientras tanto, Romay dice: yo los quería matar, eran unos sucios, roñosos, eran de lo peor. O sea, Bob Shorty dice: ay, era muy linda gente, nos llevaron a cenar. Y Romay dice: eran unos sucios, roñosos, los quería matar. No. Romay y los camarógrafos del canal dicen que cuando estaban ensayando para cantar en el programa... Y además que ensayaban sin instrumentos. Nuestros 4 protagonistas pidieron que pongan el disco. Claramente no cantaban, dice Romay. O sea, según Romay, ni siquiera cantaban. Te dije. Exactamente, pero eso te digo, aunque Bob Shorty, nuestro manager, y el guitarrista niegan esa versión y dice que siempre cantaban en vivo. No, dijeron que armonizaban. Sí, que no era lo mismo. Ni siquiera dijeron que cantaban armonizaban. Es verdad, pero después Bob Shorty, nuestro querido Bob Shorty, sí dice que cantaba. Ok. ¿A quién le creemos? Hay un 50-50, le creemos a 2 de los 4. Dale. Igual hay que decir que vos ves las imágenes y por lo menos la gente que estaba en el estudio aplaudía y bailaba como si estuvieran viendo a los Beatles originales. Yo creo que ya dijeron como... Sí, pues ya estamos aquí, ya para qué la pasamos mal. Exactamente. Ya luego nos reímos. Sí, ya está. En lugar de Luis Miguel viene Luis Maguel. Vamos. Luis Maguey. Sí, Luis Maguey. Dice, vamos, aplaudamos.
De hecho, Romay, en un momento, en una entrevista que le hacen a Romay, dice, la gente compró. Alguien que presenció el show cuenta, todo el mundo saltaba alrededor mío, pero no se escuchaba nada. Se escuchaba nada más que la batería y la guitarra, pero las voces para nada. De repente me encontré gritando, como todos los demás, pero no entendía por qué. Te aplaude, nadie se va a notar, nadie se va a dar cuenta. No. Después del show, los periódicos lanzaban titulares como El extraño caso de los Beatles. Los otros. Bien. Exacto. Con las caras de nuestros 4 impostores. Otro titular que es buenísimo decía, con permiso del juez, hoy podrán aullar los Beatles. Imagínate, un periódico serio, un diario serio, hoy podrán aullar los Beatles. Ay, me hubiera encantado ver eso en el gráfico aquí. Ay, es hermoso. Si has visto el gráfico, que son bien ¿Como el de forma sería? Ajá, como el de forma, muy irreverentes, claro, muy graciosos. Bueno, porque parece que algún juez autorizó que se presentaran. Pero sonaban tan mal que le pusieron a aullar en lugar de cantar. Otro titular decía, tienen pelos en las cuerdas vocales, cantan mal, actúan poco. Y el otro decía, los Beatles demostraron que todo su talento lo tienen en el cabello. Lo único que se les parece es el cabello. Los mataban. Wow. Bueno, recién dije que un juez autorizó que se presentaran en el programa. Y acá tengo un artículo, porque esta investigación estuvo profundo. Tiene todo. Un artículo tengo donde da más detalles de la noche que pasaron nuestras pseudoestrellas. ¿Ok? Dice, los Beatles debutaron anoche por Canal 9. 2 horas antes, el juez dispuso no acceder al recurso de amparo de una de las partes en litigio, o sea, de Canal 13. Aunque la cuestión por su naturaleza debe plantearse en la justicia ordinaria. 24 policías controlaron la entrada a la televisora mientras 19 curiosos estaban en la puerta. O sea, que pasamos de las 10.000 personas que dice Bob Shorty, que los esperaban en el aeropuerto, a 19 curiosos en la puerta del canal y 24 policías. O sea, había más policías que curiosos. No hubo desorden, pero sí mucho nerviosismo. Órdenes contra órdenes en el interior del estudio. Así sigue el artículo. Tom Condra estuvo muy cómico en los camarines, que serían camerinos acá. Y David Hieronymus le pidió un cigarrillo a una admiradora. Después, los Beatles se fueron a comer fideos cerca de la cancha de River Plate. O sea, nadie los estaba pelando. Les valía. 8 kilos de Beatles. Además, y esto es maravilloso, acá tengo una entrevista que le hicieron al juez que falló a favor de Romay, el doctor Marcial Echeverry. Qué bueno que un juez se llame Marcial. Es buenísimo. Nació para ser juez ese hombre. Muy equitativo, Claro. Marcial Echeverry. La ley marcial. Bien, este artículo fue recuperado en un trabajo académico por Rodrigo Buján, para citar las fuentes. Igual yo después siempre dejo las fuentes en la descripción de los capítulos. La entrevista no tiene desperdicio. El periodista pregunta, apartándose de lo jurídico, ¿qué piensa de estos jóvenes? Y el juez responde, ¿y qué quiere que le diga? Yo me acuerdo que en nuestra época se bailaba el Charleston y sus movimientos también eran prejuzgados. Pero la verdad que esto no lo entiendo. Estos cantantes deben gustar por las melenas. Pero los Beatles. Claro. Dije. El periodista le dice, ¿dejaría que sus hijos vayan a ver a los Beatles? Y el juez dice, eso es cosa de ellos. Yo no los vería ni estando loco. Y esto que viene es buenísimo. El periodista le dice, ¿hay alguna ley que exija que se corten el cabello? Y el juez le dice, lamentablemente no. Si no, compañeros. Sería lo primero que hacen. No. Y le dice, ¿qué le sugieren como hombres? Y el juez dice, a nosotros, a los varones argentinos, esto nos resulta inexplicable.
mientras se sacaba un coso de un diente, se rascaba los huevos, y decía, esto a nosotros los varones nos resulta inexplicable. No. Marcial Echeverry, le mandamos un beso, debe estar enterrado bajo tierra, pues ya hace mucho. Hasta donde llegue, sí, lo más profundo. A lo más profundo, exacto. Romay dice que, aunque él no quería participar en la estafa, ahora de pronto Romay, mire, lo secuestró, lo fue a buscar y ahora no quería participar. Romay. Ajá. Bueno, Romay dice que, aunque él no quería... La Tati Suárez. No, yo no quiero. No quería participar de esa estafa, el público... No, perdón. No quería participar... Parezco vos cuando haces lo del Lelutier. No quería participar de esa estafa al público. Pero bien que lo fue a buscar, hizo toda la... Bueno, y se fue a Punta del Este. O sea, él como que dice que les dijo a los camarógrafos o los que están en el canal, yo me voy a Punta del Este, ustedes hagan lo que sé. Se fue a Punta del Este, Uruguay, mientras se desarrollaba el programa. Debe reconocer que fue un éxito e hicieron 63 puntos de rating. Una locura para la época. Y para todas las épocas, es un montón. 63 puntos de rating. Aunque la tendencia a exagerar de Romay era porque ya no está entre nosotros, era bastante conocida y algunos historiadores de la época dicen que fueron 48 puntos, que igual es un montón. Es bastante. Romay dice 63, parece que fueron 48. Da igual, eran muchos. No, tremendo. Pero me sorprende que la gente sí se haya quedado a ver el programa, ¿sabes? O sea... Y aparte el que te dice que estaban aplaudiendo porque no escuchaban nada. Ajá, que aplaudía. Yo no sé por qué estaba aplaudiendo, pero yo aplaudía. Yo le doy. Están estos cuatro que no sé quiénes son, cantando La Bamba. Es el nuevo cover. No, tremendo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta divertida historia. No. Y bueno, pasa que de verdad es muy bizarra, es muy divertida. Sí, es muy divertida. No me lo imaginaba. Si buscas en internet puedes encontrar también como los artículos de la época. Yo vi un documental que está muy bueno, que también lo voy a dejar en las fuentes. Y que nada, o sea, es impresionante porque ves los artículos que yo leí, los podés ver. Los American Beatles eran 4 jóvenes de entre 17 y 19 años. Aunque si ves los videos parecen de 35. Viste que en esas épocas... Sí, la gente se veía más grande, como que tenían una vida más dura. Exactamente, tal cual, como la mía. Como la vida. Claro. Sí, no. Viviendo, entonces eran 4 jóvenes de entre 17 y 19 años viviendo experiencias, hoy estoy medio disléxico, experiencias únicas e inolvidables. Todo empezó casi como una broma macabra que surgió de la cabeza de nuestro querido Bob Shorty. Amamos a Bob Shorty en este programa. Además de en Argentina, estuvieron en San Paulo, en Río de Janeiro, en Lima y al parecer, en lo que duraba la confusión y el furor, tuvieron más aceptación en todos esos lugares que en los propios Estados Unidos. Claro, pues es que al final de cuentas creo que los Beatles en ese momento, o sea, sí eran superestrellas y rockstars, pero me imagino que no visitaban tanto América Latina. Claro. Y ellos que eran como pues la parodia, claro, y que nadie sabía, era como, pues vamos a verlos. Ahí viene Bob Shorty con los Beatles, vamos a verlo. Sí. Obviamente el grupo no duró mucho. Y cuando se dieron cuenta de que ya no podían exprimir más el trapo mojado, así dice Bob Shorty, al fenómeno American Beatles se terminó. No, ¿cómo crees? Pero duró lo suficiente para que nos riamos con su bizarra anécdota y les dediquemos una contrahistoria a ellos, a nuestros protagonistas de hoy, a los otros Beatles. Los Beatles, el último zumbido. Exactamente. Exactamente. Depositaron su último aguijón y ya. Cosecharon toda la miel que pudieron generar. Eso sí. Sí. Porque algo de miel deben haber cosechado. Bastante. Bueno, esa fue la historia de los otros Beatles. Esa fue la historia de los American Beatles. Una historia que es una locura. Una historia muy volada. Exactamente. Pero obviamente, Diana Chávez, tu sección favorita, esto no termina acá, porque se viene el top 3 hoy de chistes pelotudos sobre los American Beatles. ¿Por qué los Beatles originales no demandaron a los American Beatles? ¿Por qué? Porque no querían que Bob Shorty... El humor...
¿Cómo debió llamarse el baterista de los American Beatles? ¿Cómo? Gringo Star. Sararán, el humor, el humor. San, san, san. Sararán, los American Beatles y el humor. San, san, san. Sararán. ¿Cómo se hubiese llamado el grupo si en lugar de los Beatles hubiesen sido una copia de The Doors? ¿Cómo? Estafadores. Sararán, el humor, el humor. San, san, san. Sararán, el humor y los Doors. San, san, san. 30 puntos. Ahí estamos. Ya terminó esta sección pelotuda, pero siempre tiene que estar, por lo menos en mis capítulos. En Claro el tuyo que están sí. las recomendianitas. Recomendianitas. Alejo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si queremos ver contrahistorias? Bueno, si queremos ver contrahistorias, como lo están haciendo ustedes, lo que deben hacer es buscarnos en todas sus redes sociales. All your social medias. Oh. All. ¿Cómo ponen? @contrahistorias. @contrahistorias en todas las redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes que se les ocurra, nos buscan y comenten nuestros videos, nuestros Spotify, recomiéndennos temas para que hablemos en el podcast. Sí, comenten más de 3 palabras, por favor. Por cierto, agradecemos mucho los comentarios que están llegando, ¿eh? La verdad es que están muy lindos. Ya hasta nos pusieron la sección del humor bailando. Que les gusta el humor, el humor, el humor. Sí, así que muchas gracias y búsquennos, recomiéndennos. Si tienen alguna persona que aman, le dicen ve Contrahistorias. Y si no te gusta Contrahistorias, alguna persona que odies, le decís ve Contrahistorias, pero recomienden, ¿ok? Exacto. Bien, ¿algo más para decir? No, ya sería todo. Entonces nos despedimos. Recuerden que este programa se llama Contrahistorias, así que les mandamos un contrabeso, o sea, un beso en sus bellas colas. Y si ustedes en la vida son el otro o la otra, avívense que no están para ser segunda opción de nadie. Exactamente. Ustedes sean el original y jamás la copia. Exacto, siempre Alejandro Romay y nunca Canal 13, que perdió. Encima que eran los Beatles truchos, no los pudo llevar. Siempre el viaje consensuado, nunca el viaje raptado. Exacto. Siempre Bob Shorty y nunca ningún otro, porque Bob Shorty era un genio, lo amamos. Pues ya. Ya, Sería muchas todo. gracias. Nos vemos pronto. Bye.